Y el tema es muy particular. A ver si alguien se acuerda de qué estamos hablando. Bueno, algunos dicen, no quiero ni nombrarlo. Estamos hablando de demonios y cómo confrontar a las huestes de Satán. Y como les dije en mensajes anteriores, algunos disimulan muy bien sus demonios. Y no lo digo por ustedes, por favor, no lo malinterpreten. Lo digo porque los demonios se esconden, engañan y tratan de estar camuflados. Y si están gobernando a una persona, la quieren destruir. Eso lo dice la palabra. Pero vamos a ir al tema que he titulado Cerrando las puertas a los demonios, porque muchos tienen no puertas, sino portones abiertos. Y decíamos el domingo pasado, los demonios pueden estar por dentro o por fuera. Esto es así. Y nosotros tenemos que discernir cómo están, de qué manera. Y este es un ejercicio de discernimiento que Dios le ha dado a su iglesia. Y si están por dentro, han tomado a la persona como casa. Dice que toman a una persona como si fuese una casa, entran y salen, hasta que llega Cristo, obviamente. Y cuando llega Cristo, ahí ya no hay más lugar para demonios. Ya lo voy a explicar bien a eso. Pero si están por dentro, una persona se siente rara, extraña, no sabe qué le pasa, no sabe darse cuenta. Todo lo que le sucede emocionalmente se mezcla con sus sentidos y no concibe una realidad más allá de lo sensorial, es decir, no sabe ni siquiera lo que está viviendo. Pero vamos a dejar ese punto ahí porque cuando viene a la iglesia, quienes están algo experimentados se dan cuenta enseguida y echan a los demonios en el nombre de Jesús. Amén. Porque esa es la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. ¿Y dónde está su iglesia? Bueno, pero están por fuera también. Y están por fuera pululando, moviéndose. Dice en 1 Pedro que el diablo anda buscando a quien devorar y acecha. Está queriendo descubrir a alguien que esté débil, que esté herido, que esté allí como enojado, con bronca, con rabias, con rencores. El maligno está permanentemente al acecho queriendo atrapar a alguien. ¿Vieron como los corderitos que quedan rezagados en un redil? Bueno, vienen las fieras, inmediatamente toman dominio de ella porque ha quedado lejos del rebaño. Bueno, el maligno se especializa en buscar a ese tipo de presas. Por eso nosotros tenemos que estar en comunión. ¿Cómo tenemos que estar? Bien integrados a la iglesia. Y también tomados de la mano de Dios fuertemente. Dice Santiago el apóstol, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará en consecuencia? El diablo huirá de vosotros. Pero hay algunos creyentes que dicen, pastor, el diablo me está dando por la cabeza, ¿sabe cómo me tiene, no? Bueno, sometete a Dios, busca a Dios, invoca a Dios, y vas a ver cómo Él va a huir, no lo va a soportar. Mira lo que dice la epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mirá lo que dice el apóstol. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? Sabemos que somos de Dios. No suponemos que somos de Dios, no creemos que somos de Dios, lo sabemos con absoluta convicción. No es que estamos afirmando algo intelectualmente, es algo que ya sabemos por una experiencia, por un compromiso. Nosotros tenemos que tener mucha convicción al decir esto. Por eso el apóstol dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. No parte del mundo, no algunas secciones del mundo, el mundo entero. Por eso nosotros tenemos que vivir muy atentos, porque el maligno anda buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que tener discernimiento y también estar cuidándonos. No como obsesivos, no diciendo, no es así. Dios nos da la capacidad y la disciplina para que nosotros estemos permanentemente velando y orando. Pero si somos descuidados y andamos descuidadamente por la vida, como que, bueno, somos los reyes, somos los campeones, como que nada nos puede pasar, bueno, tengamos cuidado. Pablo dice, el que esté fuerte, cuide que no caiga. Por eso tenemos que velar todo el tiempo. Vamos a entrar entonces con algunas recomendaciones, pero vean el
texto de Pablo a Efesios capítulo 4, versículo 27. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. El diablo no necesita mucho lugar. Una pequeñita endija nada más le sirve para meterse como un turbión. Y si se metió, bueno, tenés que echarlo. Y tenés que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Pero aquí hay algunos que le han dado no un lugar, sino muchos lugares. Hoy vamos a hablar de esas puertas. Miren, en los tiempos que tuvimos en los cultos anteriores no me alcanzó. Espero que este sí, a menos que diga, no, pastor, hasta tal hora yo me quedo. Espero que nadie se duerma, porque si no hay influencia demoníaca. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Hay gente que llega a la reunión, se desenchufa. Bueno, eso habla de influencia maligna sobre su vida que lo quiere enajenar de la presencia y de la palabra de Dios. Para evitar todo esto, 5 recomendaciones. Toma nota, por favor, 5 recomendaciones. Conocer lo espiritual verdadero, porque hay espiritual y falso. Vos tenés que saber, el maligno todo el tiempo imita, copia. El maligno trata de disfrazarse como ángel de luz para atrapar aún a los descuidados. Por eso nosotros tenemos que saber darnos cuenta. En este tiempo donde mucha gente está muy emocionalmente manipulada, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucha prudencia y basarnos en la palabra de Dios, guiarnos por la palabra de Dios y no por las emociones, porque por allí el maligno fácilmente se mete. Lo espiritual falso manipula las emociones, pero al mismo tiempo trae mucha influencia del oriente a través de sus deidades que atrapa a la gente y le hace creer cosas que en realidad no vienen de parte de Dios. Quiero que sepas, iglesia, que el diablo te puede sanar también. El diablo puede hacer obras portentosas también, pero te terminas llevando al infierno. El diablo te puede prosperar también, o mejor dicho, enriquecer, pero te quita la paz, el gozo y la comunión con la familia y te termina destruyendo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Por eso es fácil darse cuenta de su acción cuando vos analizás tu vida. ¿Cómo estoy ahora? ¿Estoy bien o mal? ¿Estoy fuerte en victoria o me siento débil a la miseria o hecho un estropajo de piso? Hay personas que me dicen, pastor, en mi casa hay maledicencia o maldición, no puede ser, todo me va mal. Hay pelea, rebeldía, mis hijos, bueno, todo. Bueno, ahí evidentemente el maligno se ha hecho un picnic. Está reinando, gobernando, ha hecho estrado de tu casa con sus patas inmundas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero todo eso tiene que cambiar cuando vos tomás autoridad en el nombre de Jesús y echás a los demonios. Se van, se tienen que ir. Y además comenzás a darle gloria a Dios, a adorar a Dios, a cantar, a celebrar su gloriosa presencia. ¿Vos te crees que van a soportar un segundo más allí? No. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo, ¡fum!, huirá de vosotros. Pero hay personas que no le están haciendo ni cosquillas. ¿Por qué? Porque no toman autoridad o no se consagran debidamente. La segunda recomendación, discernir. Discernir, tenés que darte cuenta. La Biblia nos enseña 2 clases de discernimiento. El discernimiento espiritual, según 1 Corintios 12, viene de Dios, ¡pum!, lo recibís, Dios te avisa, te acusa, te advierte. Eso no necesita ningún estudio, viene directamente del cielo, que te dice no hagas esto, no hagas aquello, o tenés cuidado aquí, o no entres aquí. Pasó exactamente eso con mi vida. Pero está el discernimiento natural, que es el que se adquiere por la experiencia, por el estudio, por la observación criteriosa. Ese es el discernimiento que nos enseña el libro de Hebreos, cuando dice, en aquellos que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para darse cuenta de aquellas cosas que tienen que aprobar. Y son los que tienen madurez, son los que han adquirido madurez. Por eso vos tenés que estar atento para darte cuenta. Y las experiencias van forjando nuestro carácter, pero también nos van nutriendo de experiencia para poder evitar
seguir sufriendo o cometer los mismos errores. La tercera recomendación, estar con Dios. Estar con Dios. Si yo te pregunto ahora con quién estás, vos me sabés decir con convicción, estoy con Dios. Estoy con Dios. Porque si está Dios no puede estar el diablo. No hay lugar para Satanás. O está Cristo o está Belial. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Si está Cristo con nosotros, el diablo no puede estar. Va a huir. No soporta su presencia gloriosa. Y vos tenés que ser consciente de eso. Porque donde quiera que vayas, ¿quién va con vos? Cristo. Donde quiera que vayas, está la presencia gloriosa de Cristo. Y vos tenés que saber que la luz llegó donde hay tinieblas. Que donde está el diablo, no puede estar Cristo. Es como el ejemplo que siempre ponemos, que no es mi casa, te aclaro. Vos llegás, prendés la luz, ¡pum!, las cucarachas salen disparando. Así va a pasar con los demonios. Llegás vos y los demonios tienen que salir disparando, no van a soportarte. Vas a decir, ¡ah! Mirá quién vino. Y vos te crees que no te conocen bien. Ellos nos conocen espiritualmente, como también Dios. Por eso a Dios no lo engañamos y a los demonios tampoco. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos sometemos a Dios y damos gloria a Dios y no nos tenemos que preocupar por el diablo. Hemos ido a casas donde estaba la presencia de Satanás misma, el lugar infectado de demonios. Hemos sentido, por supuesto, que se nos ponían los pelitos de punta y quienes iban conmigo me miraban y decían, oh, aquí no importa cuántos sean, sino que vayan saliendo. Eso lo decíamos antes, ¿verdad? No, perdón, estoy descubriendo la carne aquí. Perdón, Señor, perdón. Pero me entendés, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores y no tenemos que tener miedo, ni pánico, ni dejarnos intimidar. Por eso una hermana me dijo después que este curso lo damos, bueno, ahora estamos dándolo aquí, ¿no? Pero este curso lo damos habitualmente 2 veces por año en nuestra iglesia. Y después del curso, los hermanos quedan preparados para la práctica. Damos la teoría y la práctica. En estas reuniones, en estos cultos, también hay teoría y práctica, te aviso. Ya lo saben, ¿verdad? Se los estoy diciendo. Y una hermana dijo, pastor, no se le ocurra llamarme a mí si llega a pasar algo. Va a ser la primera que voy a llamar. Ay, no, pastor, no, por favor. No tiene que haber miedo. Pastor, cuente conmigo. No es soberbia ni orgullo, sino deseo de servir a Dios. Porque es la iglesia la única que puede liberar a las almas cautivas por el diablo. Y la iglesia tiene que estar preparada para toda buena obra. Por eso doy gracias a Dios por los hermanos maravillosos que hay, porque nos han llamado de montones de lugares, hemos ido a montones de lugares, han traído gente de muchos lugares y Dios ha usado a su preciosa y llamada iglesia para liberar a los cautivos por el diablo. Siguiente recomendación, velar y orar. Velar y orar. Jesús se refiere a esto cuando dice velen y oren para no entrar en tentación. Pero yo me refiero específicamente a que si estamos en permanente vigilancia y oración, el maligno no se va a meter con nosotros. Porque tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. Y doy gloria a Dios por los líderes que están motivando a sus células a orar. Yo elogié al pastor Josecito y lo vuelvo a hacer, no tengo ningún problema porque habíamos determinado que ayer íbamos a tener la rodeada de Luján y vamos a hacerlo todos los meses. Antes lo hacíamos todos los meses, rodear todo Luján y alrededores en auto y en oración. En 1 hora lo hacemos. Y por la peregrinación decidimos suspender la rodeada y me llama el pastor Josecito y me dice, pero podemos hacer oración en el templo. Y vinimos a orar aquí y un precioso grupo de hermanos estuvimos
orando y clamando, declarando, bendiciendo, cortando y dando por hecho lo que estábamos pidiéndole a Dios. Y te invito, iglesia, para el próximo sábado que viene la peregrinación mayor, que vengas a peregrinar a Luján en oración, pero aquí a esta iglesia. Te invito a que vengas, vamos a orar a las 3 de la tarde. Es 1 hora nada más. Jesús le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar ni siquiera 1 hora, se pasa volando. Así que por favor te invito a venir a orar para declarar a esta ciudad y a todos sus alrededores bajo el señorío de Cristo. Amén. Y el siguiente punto, ejercer autoridad. Ejercer autoridad. Y esto es algo que muchos no lo hacen, porque ya tenemos la autoridad. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿No escucho? Echarán fuera demonios. Pero algunos no echan fuera demonios, son echados por los demonios. Le tienen miedo a los demonios. Y muchos no están ejerciendo la autoridad, porque ni siquiera saben que la tienen. Y a veces el problema de autoestima hace que tengan miedo, no se animen, sean inseguros y estén más dependiendo del qué dirán, en vez de asumir la autoridad que Dios nos ha dado y echar fuera a todos los demonios en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero aclarar algo, porque el mensaje del domingo pasado dije que lo primero que teníamos que hacer ante las huestes de Satán, que era atarlas en el nombre de Jesús. Pero no es atarlas con sogas ni con un cinto, sino en oración. Porque todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, dice la palabra. Por eso atamos a los demonios en el nombre de Jesús, para que no provoquen escándalos, para que no le hagan daño a la persona que poseen y para que sean atormentados y no tengan ningún tipo de acción en contra del que poseen o del que lo reprende. Amén. Pero vamos a entrar en la primera puerta abierta a los demonios, que es la puerta del ocultismo. ¿Están atentos? La puerta del ocultismo. Esta es la más común. Miren, hay un libro que salió publicado mío hace varios años en Estados Unidos, Las formas del ocultismo. No llegó a la Argentina ese libro, está vendiéndose en internet por todos lados, y ahí damos varias puertas que tiene abiertas el diablo para ministrar destrucción a las personas. Las puertas del ocultismo. La primera es la atracción al esoterismo. Hay gente muy atraída por el esoterismo. El esoterismo es todo lo que sale de lo sensorial, la metafísica, la alquimia, todo lo que entra dentro de lo paranormal. Hay gente que está muy atraída por eso. Y si Dios permite, en la próxima semana voy a estar reuniéndome con una persona que está vinculada con este tema. Pero andá sabiendo que esto ya tiene que ver con una influencia demoníaca. Alguna cosa hay que está atrayendo a esa persona. Y hay personas que se dedican directamente a eso, que es lo que viene con el espiritualismo. Esto se ha concentrado en la nueva era. Creo que lo saben bien. Es una nueva religión mundial que incluye a un montón de vertientes tipo ecléctica, es decir, muchas vertientes raras, esotéricas, espiritualistas. Bueno, convergen allí como diciendo, sos bienvenido, sos espiritista, ocultista, macumbero, umbandista, sea lo que sea, no importa, sos parte de la nueva era. Es una nueva religión mundial que es la que incluye a todos sin ningún tipo de distinción de religión, fe o credo. Las mancias, la magia, los superpoderes, y el famoso personaje que se destacó por este tema es Harry Potter, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una película donde la autora proyectó todo lo que tiene que ver con lo supernatural, lo sobrenatural, los poderes que puede llegar a alcanzar una persona si hace diferentes invocaciones o hace diferentes trucos o hace cosas que tienen que ver con lo esotérico. Y hay personas que lo creen.
Y no se sorprendan porque la mayoría de los textos públicos de las escuelas, aquí hay varias docentes y saben de lo que digo y no es de ahora, ya de muchos años, nuestra escuela va a cumplir casi 15 años y el jardín también, y resulta ser de que surgió justamente por este tema, porque un día cayó a mis manos un libro de textos comunes de las que se distribuyen en las escuelas públicas y había cómo hacer un gualicho, cómo hacer una poción mágica, cómo hacer algo que tenía que ver con una bruja, una calavera, un cuervo, una olla enorme y había una bruja moviendo eso allí. Bueno, yo pregunté y le dije, miren lo que hay en estos textos. Y una de las docentes me dice, pero eso es muy común. Hasta clases de magia blanca, magia negra, todo lo que se te antoje están en los textos públicos en las escuelas. Y dijimos, como iglesia tenemos que hacer algo. Entre nada y algo, prefiero algo. Y comenzamos a hacerlo a través de la Escuela Cristiana Fuente de Luz y a través del Jardín de Infantes Lucecitas. Por eso hay muchas personas aprendiendo esto. Alguien, como va a ser el punto que voy a tocar al final, pero lo anticipo, vino una vez con un montón de cajas, con un montón de libros que tenían que ver cómo hacer magia blanca, cómo hacer magia negra, cómo hacer un montón de cosas para que los quemásemos. Y así lo hicimos. Pero hay personas queriendo adivinar el futuro. La astrología, los horóscopos, los signos zodiacales, como pretendiendo que los astros son los que van a controlar nuestros destinos. Y hay gente dependiendo absolutamente de ellos. Por eso cuando te pregunte alguien de qué signo sos, decile de Cristo. Hace poco me dijo alguien, ¿de qué signo es usted, pastor? De Cristo, le dije, y se quedó. Bueno, y quería insistir, le digo, de Cristo, soy de Cristo. Dependo de Cristo. Y esa persona se sorprendió, pero hay algunos que todavía están ligados a ello. Adivinación, brujería, hechicería. ¿Quién no ha ido a un brujo? ¿Quién no ha ido a un hechicero? Bueno, no pido que levanten la mano, pero muchas personas es muy común. El otro día un hermano en la oración que tuvimos ayer dijo, Señor, que no haya ninguna cosa rara con personas que a veces vienen a las iglesias y por desesperación, como fue un caso que yo conocí, por desesperación salió yendo a la difunta Correa. Y era un diácono, no de esta iglesia, era de otra iglesia, pero estaba desesperado porque tenía un cáncer y ya estaba dando manotazos de ahogado para ver si algo o alguien lo sanaba. Ya te dije, el diablo puede sanarte, pero te va a llevar al infierno. Por eso hay personas que están metidas en cosas raras, como una persona que me vino a ver hace mucho, venía de una chocita de Isidro Casanova, donde la habían bañado con sangre y venía porque tenía una profunda depresión y estaba atado por 1000 demonios. Cuando oramos en casa con mi esposa, estaba él con su esposa, es una familia muy nombrada de esta ciudad y experimentó algo de libertad. Vimos que se sacudió y sintió como que algo se le salió del cuerpo, eso lo entendemos bien, ¿verdad? Y se sintió aliviada. Y cuando yo le dije, venga a la iglesia, lo invito a venir a la iglesia, me dice enseguida, como yo acostumbraba a decir antes, no, yo soy católico, apostólico, romano. A mí me sorprendió, prejuicios. No tuvo problemas para ir a bañarse con sangre, pero para venir a la iglesia sí. Prejuicios, también influencia demoníaca que ata a las personas. Pero hay muchas más. Meditación orientalista. Este tema lo trato en uno de mis libros, Cómo pensar bien y disfrutar la vida. Porque hay personas que creen que pueden tener la mente en blanco o la mente libre. Nosotros tenemos que tener la mente sujeta y nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Pero la mente tiene que estar pensando correctamente y tenemos que tener disciplina mental para pensar bien. Dice Pablo, pensad en todo lo bueno, justo, noble, digno, en todo lo que merezca buen nombre, en eso pensad. Pero muchos están pensando cualquier cosa menos eso.
piensan en suicidio, piensan en muerte, piensan en fracaso, piensan en enfermedad, piensan en cómo ganar más plata, como una ambición desmedida, ligada directamente a Mamón, al dios del materialismo, y eso los lleva por caminos de perdición también. Muchas personas están pensando cualquier cosa menos en agradar a Dios, menos en pensar las obras de Dios, en pensar cómo servir mejor a Dios, cómo darle más gloria a Dios. Eso es lo que te va a traer mucha bendición. Pensar en Dios y en cómo agradarlo. Dios va a recrear tu vida y va a bendecirte en gran manera. Espiritismo, mediumnidad. No sé si lo han corregido, pero hay gente que tiene hábitos de mediumnidad y te lo quiero explicar. El espiritismo es invocación a demonios. Por más que la gente te diga, ¿querés hablar con tu papá o tu mamá que murieron, o tu hermano, o tu tío, o tu hijo? ¿Quién no lo va a querer hacer? Obviamente los que no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios prohíbe eso. Ya te lo voy a leer el texto. Está prohibido toda comunicación con los muertos. Los muertos están, dice Jesús. Parecen palabras muy duras, frías, pero Jesús pone límites y nos enseña cómo tener un duelo correcto, equilibrado, no enfermizo. Sin embargo, hay personas que están todo el tiempo invocando a muertos, se van al cementerio y se quedan horas allí hablando con sus muertos. Yo también tengo muertos, seres queridos que han partido a la eternidad y me ha costado llanto. Pero lo que te voy a decir ahora, a mí me lo dijeron y eso me sirvió, me bastó. Me dijeron, reprimí ahora tu pensamiento de esa persona que falleció recientemente, no pienses en él o ella, en el caso de mi papá o de mi mamá, porque va a llegar un día en que vas a poder llorarlos o recordarlos sin que te duela. Y eso a mí me sirvió. ¿Por qué? Porque me estaba sorprendiendo todo el tiempo llorando, recordándolos. Y cuando empecé a practicar eso que me dijo mi esposa tan sabiamente, y me ponía a pensar en otra cosa, y hoy me acuerdo y me gozo y ya no me causa depresión o no me bajonea, porque llegó el tiempo de gozarme y de saber que tuvieron un propósito también en mi vida. Pero hay muchas personas atadas con la muerte, y el que tiene el imperio de la muerte es Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir, y también ata, sugestiona, mete miedo, intimida con la muerte. Por eso tenés cuidado con lo que pienses. Dentro de todas estas cosas también hay mucho ofrecimiento orientalista. Escuchá, por favor, de diferentes disciplinas que vienen del Oriente. La mayoría de las cosas que vienen del Oriente están ofrecidas a demonios. Todo lo que viene del Oriente hay 10 millones de demonios, de dioses, deidades. E inclusive vos tenés que saber a quién estás invocando. Lamentablemente hay personas que invocan con nombres extraños diciendo, bueno, este nombre, y no se dan cuenta que están invocando al mismo Satanás. Vos tenés que saber a quién invocás. Cuando Pablo estaba caminando por el Areópago, un lugar de reuniones y de conferencias en la Grecia antigua, él dio un mensaje a todos los que estaban allí y dijo, pasando por vuestras calles he observado que tienes estatuas erigidas a dioses no conocidos, a dioses conocidos. Pero vi una estatua que estaba erigida a un Dios que ustedes no conocen. Pues a ese Dios les vengo a presentar hoy. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo creado, el que envió a Jesucristo al mundo. En otras palabras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, detalló a quién invocaba. Oh Dios, ¿a qué Dios? La Biblia dice que el pueblo de Israel invocó dioses extraños y debajo de todo árbol frondoso se echaba. Por eso tenemos que saber bien a qué Dios invocamos. Tenemos que conocer a Dios y proseguir en conocerlo. Por eso cuando vos invocás a Dios tenés que saber que fue el creador del cielo y de la tierra, el que envió a Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios que creó todo y sustenta toda su creación. Por eso hay personas que me dicen, y este ejemplo lo pongo siempre, porque no tengo otro, me dicen, pastor, estoy orando, me la paso orando, y no hago burla de eso, pero estoy queriendo imitar, me sale mal, por supuesto. Pero me la paso orando, y me la paso orando, y me la paso invocando a Dios, pero todo me va mal. Y yo le pregunto, ¿a qué Dios estaré invocando? Porque mi Dios me mima, me bendice, y no es porque yo sea especial, es porque lo busco, quiero honrarlo, quiero darle gloria. Por eso tengamos cuidado y sepamos a quién invocamos. Pero hay personas que están dejándose llevar por el engaño del diablo, ofreciendo terapias y curas y diferentes cosas que vienen del oriente como que van a paliar la necesidad humana, cuando el único que puede traer plenitud al alma humana es Cristo. Porque sin Cristo estamos vacíos y sin vida. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida y la vida abundante. ¿Cuántos entienden esto? Por eso tengamos cuidado, por favor, porque algunos sin querer se han enlazado con el diablo y están siguiendo sus malignidades. La angeliología, la rebeldía. El libro de Samuel nos da una cátedra sobre este tema. De la rebeldía viene el odio, el rencor, la bronca y la muerte. ¿Por qué? Porque es convocatoria de demonios. Lo dice Samuel claramente. Tenemos que tener cuidado. El primer rebelde fue Satanás. Nosotros tenemos que ser ejemplos de mansedumbre, de humildad y por supuesto de servicio, de obediencia, porque el primer rebelde fue Satanás. Y tenemos que estar dispuestos a someternos a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? A ver, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Vos estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque eso desata la bendición. Vamos a seguir, por favor. Miren, bueno, control obsesivo y maldiciones, por último. Esto no quiero entrar en detalle, pero ustedes saben, hay gente que se ha separado por el excesivo control. El excesivo, la excesiva, el hecho de ser estricto. Nosotros tenemos que ser flexibles porque no somos perfectos. Pero cuando hay personas que dicen esto es así y vos te acomodas a mí y esto es como yo te lo digo, bueno, ahí ya hay otro enfoque y puede haber influencia maligna porque tiene que ver con control. Hay gente que se ha separado por la limpieza. Se le cayó una gotita cuando recién acababa de pasar el piso, ¿para qué? Armó Troya. Se mataron. Y hay gente que se ha separado por pequeñitas cosas. Por eso, con esto viene también la influencia del ocultismo, para controlar al otro. Van a brujos, les llevan prendas, diferentes pertenencias, y hacen hechizos, gualichos y maldiciones y fotos, y todo eso tiene que ver con el control y el querer dominar a otra persona y manipularla. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 19, 18, del 9 al 12 y el versículo 14. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
Está prohibido y tenemos que tener cuidado. Sin embargo, hay personas altamente influenciadas por el medio, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Liberación del ocultismo. ¿Están atentos? Liberación del ocultismo. Primero, arrepentirnos. Segundo, renunciar al diablo. Tercero, confesar a Cristo. Cuarto, quemar todo lo que haya pertenecido a Satanás. Esto tiene que ser así, porque hay personas que vienen del ocultismo, han hecho cualquier cosa en el pasado, hasta han hecho maldiciones, augurios, han hecho cosas para traer pasión o atrapar a alguien en sus redes y vienen a la iglesia. Tenemos que arrepentirnos de todo eso, porque esos son como cadenas que venimos trayendo de compromisos que se han hecho con Satanás. Es cierto, Cristo limpia todo eso y hace nuevas todas las cosas, pero hay hábitos que han quedado. Es como la mala palabra. Vos venís a Cristo, Cristo te salva, pero todavía te queda el hábito de la mala palabra. A lo mejor te quedó el hábito de la queja, el hábito de la violencia, del grito, del insulto, qué sé yo. Hay hábitos inmundos que han quedado como resabios de la vieja vida, por lo cual tenemos que arrepentirnos y confesar a Cristo para que Él traiga bendición a nuestra vida y quemar todo eso, como ya te dije antes. Amén. La puerta abierta a los demonios, la puerta del pecado. Voy a tratar de ir rápido con este punto. 2 clases de pecadores. Oro para que en este lugar haya una sola clase nada más. Pero pastor, me ofendió, ¿cómo va a decir pecador a mí? Bueno, nadie me lo dijo, pero la Biblia dice que somos pecadores y Cristo vino por los pecadores. Pero esta clase de pecadores se distingue de 2 maneras: pecador perdido y pecador redimido. El pecador perdido va al infierno porque no tiene a Cristo. El pecador redimido va al cielo. ¿Cuál de estos 2 sos? Redimido con seguridad, me dijo mi hermano. Yo no sé todavía. Voy a ver cómo me porto mañana. No sé si voy a serle fiel hasta el fin. Hay personas que piensan así. No, yo no se lo puedo asegurar ahora porque me falta mucho camino por recorrer. Hay personas que todavía no saben definir eso. Pero somos pecadores redimidos porque Cristo vino por nosotros y nos libró de una vana manera de vivir. Y hemos aceptado su sacrificio en la cruz, su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Amén. Por eso nos vamos al cielo. Me voy al cielo. Alguien diga amén. ¿Ya querés que me vaya al cielo? Si Dios lo permite, gloria a Dios. Pero estoy preparado. Hay personas que todavía no lo están. Hay personas que todavía están luchando con pecados que todavía no han confesado, porque ahora vienen 2 clases de pecados. Los pecados confesados y los pecados sin confesar. Los pecados confesados dan libertad. Estoy libre de pecado. Ya le he confesado a Cristo mis pecados. Todos los días lo hago. Si ofendí a alguien, perdón, Señor, y perdona a la persona que ofendí. Porque no soy perfecto. Diariamente tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. No es de vez en cuando. No es cuando la carga de la conciencia ya se hace pesada y no le estás soportando. Todo el tiempo tenemos que pedirle perdón a Dios. Todo el tiempo tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Y eso nos da libertad. Pero si no hay pecados confesados, hay ataduras, hay esclavitud y algo muchísimo peor, el diablo toma lugar. ¿Por qué? Porque se basa en el pecado para tener un permiso legal para actuar y hacer sus obras malignas. Por eso te conviene pedirle perdón a Dios. Te conviene arrepentirte de tus pecados. A mí también, obviamente. Me gustó una acción de un hermano precioso. Una vez estábamos liberando a una persona poseída. Éramos 7, 8 personas y esa persona llegó
y estábamos en un proceso de reprender, y esa persona entró y salió, y al ratito volvió a entrar. Y yo le dije, y lo miré y me llamó la atención, pero él entró y siguió y se sumó al grupo y reprendimos y esa persona fue libre. Después que terminó todo eso y la persona fue libre, estábamos afuera charlando de otros temas y me dice, pastor, ¿sabe lo que me pasó? Que bueno, cuando yo entré y vi que estaban liberando, salí enseguida a arrepentirme de mis pecados. No vaya a ser que se me pegue un bicho. Eso fue lo que me dijo esa persona. Pero lo felicité. No es que se le pegue un bicho, pero esa persona sabe lo que estaba haciendo. Porque el maligno se va a aprovechar del pecado, siempre. Y va a entrar por allí. Por eso pedirle perdón a Dios siempre por tus pecados, reconocidos y no reconocidos. David, el rey, le decía, Señor, mira si en mí hay algún camino de iniquidad. Siempre lo decimos, porque hay cosas que hacemos que no sabemos que agravian a Dios y no sabemos que ofenden a Dios. Por eso pedirle perdón a Dios por si las moscas. Señor, ayúdame y limpiame, liberame. Por favor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados para que cuando se dé la confrontación o se dé la situación en la que yo me voy a ver en el fragor de la batalla, no le quiero dar lugar al diablo. Sin embargo, muchos le dan muchísimo lugar y andan inconscientemente por la vida como que nada les va a pasar ni nada los puede afectar. Tenemos que estar cubiertos y velando y orando todo el tiempo. Y como Pablo dice, sin cesar. Proverbios 6, del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, eso tiene que ver con el aborto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto es abominación a Dios. Así que pensá, iglesia, si hay algo que estás haciendo que entra dentro de esto que Dios abomina. Por eso tus oraciones o mis oraciones van a ser inútiles. Por eso tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios y reconocer lo que Él ama y lo que Él desprecia. Liberación del pecado. Reconocer el pecado y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, restituir el daño causado, disfrutar en libertad la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos están atentos? ¿Puedo seguir un poco más? Muy débil ese amén. Perdón. ¿Puedo seguir un poco más? Las puertas abiertas a los demonios y entramos en la puerta de los traumas. Esto también quizás con el ocultismo y el pecado sean muy comunes. Los traumas son heridas emocionales causadas por el pecado de otros. Por ejemplo, el abandono, los sustos, la violencia, abuso sexual, la comparación es resaltar a uno y menospreciar al otro, las mudanzas, todo eso traen problemas serísimos en las personas, marcan la vida con inseguridad, con inestabilidad, con miedos, con fobias. Por ejemplo, aquí, los traumas producen miedo, complejos, inseguridad, depresión, soledad, vicios, autodestrucción, como puede ser la drogadicción, el alcoholismo, deseos de venganza, inestabilidad, hábitos de quejas, autoconmiseración o victimizarse, quejas o fatalismos. Personas que tienen hábitos y que practican esos hábitos y se alimentan de esos hábitos para seguir proyectándose. Y quiero decirte, iglesia, que los hábitos malos van a empeorar todavía y los hábitos buenos van a mejorar.
Por eso reconoce los hábitos que vos sabés que son malos y trabajá en ellos. Decís, bueno, esto se tiene que cortar de mi vida, esto no lo tengo que hacer más, esto no lo tengo que decir más. Sin embargo, algunas personas se justifican. Y bueno, ¿qué querés? Así me criaron. O yo nunca vi lo otro, como para tener un ejemplo. Bueno, empezá a tener el ejemplo de Cristo. Empezá a hacer lo que quiere Cristo, imitar a Dios. Liberación de los traumas, entregarse a Cristo, perdonar al ofensor, pedirle ayuda a Dios para sanidad emocional, permitir que el Espíritu Santo nos guíe, participar de las buenas obras que confirman la voluntad de Dios. Si vos ves personas que tienen el mismo hábito y no lo cambian y no cambian nunca, son personas que no tienen temor a Dios. Son personas que no buscan a Dios, son personas que no les interesa a Dios y mucho menos dañar al prójimo. Pero si vos ves personas temerosas de Dios que quieren cambiar, quieren bendecir al prójimo, quieren ser cada vez más ejemplos de Cristo y quieren crecer hasta la estatura de Cristo, vos ves personas que están superándose y creciendo siempre firmes y constantes. Pero cuando ves personas estancadas, vos ves personas que no tienen temor a Dios. Son personas que están atadas por demonios y hay que orar y orar para que el diablo los suelte. Dios intervenga milagrosamente y los libere. Por eso vamos a estar orando ahora. Vamos a estar orando para que Dios haga liberación en medio nuestro. Amén. Hay algo que te ha pegado en el ojo seguramente. Pero Dios quiere seguir hablándote porque tiene mucho más para decirte. Pero ponete de pie, iglesia, por favor, ahora. Vamos a estar orando para que Dios intervenga en tu vida, corte toda maldición, toda ligadura de maldición, que todos esos vicios que te atan, esas costumbres malignas que te condicionan, ya sea por medio de la mente o por hábitos que has cultivado y no los podés dejar, Dios se está moviendo en medio nuestro. Su poder de gloria se manifiesta tocando de la cabeza hasta los pies, sacando toda cosa inmunda, maligna, anulando todo pacto, hechizo, embrujo, pudriendo todo yugo inmundo de Satanás, quitando vicios, quitando fortalezas, quitando, Señor, hábitos en la vida de tu pueblo. Señor, ahora manifiéstate con gloria y poder. Pasea tu mano poderosa ahora, arranca toda cosa inmunda, maligna que pueda haber en tu pueblo. Señor, si ha pasado aquí tu iglesia, está deseando entrar en una nueva dimensión, empezar una nueva etapa de vida. Corta toda tradición, todo formalismo, corta todo hechizo, embrujo y toda mentira del diablo de la mente de tu pueblo y aún vicio y fortaleza de Satanás. Yo echo fuera en el nombre de Jesús a toda hueste inmunda de Satán. Declaro que no prevalece en este lugar nada inmundo, maligno, sino la gloria de Cristo Jesús, la gloria del Calvario, la gloria de la resurrección, la gloria vertida en la cruz por medio de esa sangre que está ahora barriendo con toda cosa inmunda de este lugar. Y aún, Señor, estás entrando en las casas, en las familias, aún en las cuevas inmundas donde se hicieron pactos y nombres de algunos de estos hermanos fueron barajados. Señor, yo cubro eso y anulo eso con la sangre de Jesús y declaro cielos abiertos en esta hora y tu gloriosa presencia rebalsando y la gloria de Cristo resplandeciendo en medio nuestro, quemando toda cosa inmunda, maligna que está molestando. Y hoy tiene que cortarse todo eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios santo, seguimos en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Damos gloria a tu nombre. Damos gloria a tu nombre. Levanta tu mano al cielo y decir junto conmigo: Dios Todopoderoso, Rey de gloria, reconozco a tu Hijo Cristo Jesús, venido en carne para perdón de mis pecados. Y ahora la sangre de Cristo Jesús está bañando todo mi ser, de la cabeza hasta los pies. Y el Espíritu Santo está sellando mi corazón para vida eterna. Doy gloria a Cristo, celebro la presencia de Cristo y en este lugar me entrego a Cristo. Amén, amén.